Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, analista, esta noche vía telefónica desde Guadalajara, Jalisco. Jesús, muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches, qué gusto escucharte. El gusto es para nosotros, Jesús, como cada lunes. Por supuesto, ¿cómo estás leyendo esta sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, independientemente de venir a analizar casos ocurridos en países distintos a México, viene a remarcar, a subrayar el talón de Aquiles justamente del gobierno mexicano en materia de derechos humanos? Bueno, yo creo que el tema de los derechos humanos se ha puesto en el centro de la agenda nacional. Lo que ha pasado en los últimos años, me parece que sobre todo a partir del gobierno de Felipe Calderón ha provocado una crisis, una auténtica crisis de los derechos humanos que me parece que debe tomarse con la máxima seriedad. Y creo que el mensaje del gobierno de la República, particularmente el mensaje que transmite el día de hoy el secretario de Gobernación es el correcto, que es el de tomarse en serio la crisis de los derechos humanos, la voluntad de castigar a quien haya transgredido las normas que protegen estos derechos humanos, pero más allá del discurso, pues me parece que tenemos nosotros un régimen político, un Estado que no es capaz de aplicar la ley de manera legal, que no es capaz de aplicar el derecho siguiendo sus propias pautas, y es, creo, lo que nos reveló y nos revelan frecuentemente los informes y las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde, pues, en la aplicación del derecho hay excesos que me parecen inexcusables. Claro, no estaba el tema de derechos humanos en la agenda del presidente Peña Nieto, de su gobierno, porque no quiso traer el priismo reinstaurado a Los Pinos, o en Los Pinos, no quiso traer la agenda que venía cargando el panismo, sobre todo en la etapa de Felipe Calderón, con la desaparición de personas, con la guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, la realidad volvió a jalar al gobierno a tener que confrontar este tema como una prioridad de agenda que no estaba en la agenda. Estaban las reformas estructurales, pero los 43 de Ayotzinapa, la matanza de Tlatlaya, lo que ocurrió en Apatzingán a principios del año pasado, ahora lo de Tanuato también el año pasado, como que no dejan que el gobierno escape a este punto. Bueno, yo creo que como dices, esta es una nueva evidencia de que el gobierno pues puede tener una agenda, pero la realidad se impone y define las prioridades a fin de cuentas. En efecto, esta no era una de las iniciativas, esta no era una de las prioridades del gobierno de Peña Nieto cuando tomó posesión en el 2012, pero no hay manera de evadir el bulto. Y creo yo que en estos momentos, Pepe, hay ciertas tentaciones en el país que se escuchan en muchos frentes, que señalan que frente a la inseguridad, pues no hay que hacerle tanto caso a estos voceros de los derechos humanos y defensores de los derechos humanos, a quienes se presenta más bien como defensores de los delincuentes. Y yo creo que esta tentación de entender que los derechos humanos son un estorbo para el Estado mexicano es realmente una tentación muy peligrosa. Yo creo que hay que seguir insistiendo que no hay manera de conservar la legitimidad del Estado, si no es a través de este respeto irrestricto a los derechos humanos. Me faltó comentarte, Jesús, el tema Nochixtlán, lo que ocurrió el 19 de junio, con el saldo ya de todos conocidos, 8 muertos, más de 100 heridos. Y a todo esto, súmale golpes que debilitan. Por ejemplo, lo mostrado ayer por un portal de noticias de la periodista Carmen Aristegui, señalando que el presidente de la República copió el 30% de su tesis, la plagió, se la voló, autores a los que no dio crédito ni siquiera unas comillas. Pues mira, a mí me parece que es un tema serio. Yo creo que es un reportaje que merece atención, porque yo creo que revela pues la atmósfera en la cual se crió el presidente Peña Nieto, en donde estas cosas podían hacerse sin ninguna consecuencia. Yo creo que es delicado y me parece lamentable
la manera en que el vocero del presidente de la República explicó esta falta me parece delicada del presidente Peña Nieto en sus tiempos de estudiante, diciendo que este es un problema simplemente de estilo. Yo no creo que sea un problema de estilo. Un problema de estilo es usar un punto en lugar de una coma, pero pues volarse partes de la tesis, no dar crédito a los creadores de las ideas en un trabajo académico, pues me parece delicado. Mancha, debilita, golpea la imagen de por sí deteriorada del presidente de la República, no cabe la menor duda, pero tampoco este hecho periodístico, entre comillas, no sé si tan periodístico como visceral, denota una fobia, un rencor de parte de la periodista contra el presidente de la República, que ha sido su némesis en este gobierno. También es un hecho y no estuvo exento incluso el golpe de pasón, de refilón a Televisa. Sí, yo creo que pueden ser muchos los impulsos para hacer el reportaje, para hacerlo público la noche de ayer, pero independientemente de esas motivaciones, yo creo que es trabajo del periodismo pues hacer este tipo de investigaciones. Quizá habría tenido más sentido hace 4 años cuando Enrique Peña Nieto estaba buscando la candidatura o la presidencia de la República, pero yo creo que aporta información relevante. Creo que aporta información que es relevante para la biografía de Enrique Peña Nieto, como lo decía Enrique Krause en un texto muy reciente sobre este nuevo escándalo, en donde creo que forma parte del retrato que habremos de hacer algún día del presidente Peña Nieto. Gracias, Jesús, por esta colaboración esta noche vía telefónica desde Guadalajara, Jalisco.